El otro día gasté $5 para comprar esto que todo el mundo está usando llamado el Mega Hack. Y sí que sí trae demasiadas ventajas como controlar los FPS, el Speed Hack o el No Clip. Pero me preguntaba si realmente valía la pena gastar mi salario mensual en este mod que trae muchos beneficios para el juego a puertas de la 2.2. Y es ahí donde me pregunto si realmente va a ser útil esta herramienta en un futuro, ya que la nueva actualización va a incluir varias de las herramientas que tenemos ya en el mod menú, como el FPS Bypass, el Practic Music Hack y lo más importante de todo, es la optimización. Pero antes de continuar con el video te invito a suscribirte. Ya era solo eso. Llevamos ya 7 años sin una sola actualización del juego, lo que ha hecho que este mismo se vuelva muy monótono, obsoleto y aburrido. Más encima que no se ha adaptado muy bien a los sistemas operativos de hoy en día, siendo incluso retirado de la App Store. Pero desde el 8 de julio de 2016, gracias a Absolute, ha habido una herramienta que sí ha ido actualizándose durante los años. Lo que al principio era una manera divertida de romper las reglas del juego se volvió en algo esencial para el mismo, logrando resolver bugs, optimizar el juego y mejorar la experiencia. Y lo que era antes algo simple, ahora es todo esto que ves aquí, con muchísimos apartados y muchísimas configuraciones que puedes personalizar a tu gusto. Y después de esta breve introducción para alargar el video, ¿el Mega Hack dejará de ser útil en la 2.2? ¿Debí gastarme mis $5 en una inversión millonaria en vez de un mod para un juego barato? Bueno, la realidad es que el Mega Hack ha trascendido tanto que incluso no me sería extraño que el mismo creador del juego haya tomado nota de cada cosa que se implementaba en este mod para incluirlo en el juego. El ejemplo más notorio es algo que necesitábamos hace mucho tiempo en el juego, y es la configuración de FPS, ya que debido a la nueva ola de jugadores, niveles y monitores que han venido saliendo los últimos años, Geometry Dash no se podía quedar atrás. Claro que contra todo pronóstico, un jueguito para celulares J2 terminó siendo un juego que requiere tanto tarjeta gráfica y monitores de muchos Celsius para poder correrse, y para eso surgió el Mega Hack, para adaptar el Geometry Dash de antes en el mundo de ahora. Y otra cosa bastante importante que ya he mencionado es la optimización, porque sí, es demasiada la mejora. Geometry muchas veces ni siquiera funciona correctamente con dos programas abiertos a la vez. Incluso vimos en los videos más recientes de Fernanfloo que su PC de miles de dólares no puede procesar correctamente el juego. Ahora, Geometry Dash 2.2, que pronto va a salir, va a incluir todo esto en su actualización, dejando inútil funciones esenciales del Mega Hack. ¿Para qué te gastarías $5 por funciones que ya vienen en el juego que compraste? Funciones como el FPS Bypass, la optimización, el Practic Music Hack, Speed Hack, límite de bloques en el editor, Showcases, entre otros. Y según mi Twitter, que por cierto sígueme, donde les pregunté a ustedes para qué usan el Mega Hack, la mayoría de las respuestas fueron estas funciones que les acabé de relatar. Entonces, ¿el Mega Hack quedará obsoleto? Sí. Ah, espera, no. El Mega Hack tiene muchísimas funciones y no hay que olvidar su función principal, que es la que le da el nombre de Mega Hack. Si bien se hizo con la intención de pasar por encima del juego en muchas circunstancias, luego se convirtió en algo que cambiaría por completo su dinámica, ofreciendo mucho más dinamismo y comodidad con las funciones que añadía. Y esa es la misión del Mega Hack: facilitar las cosas, poder ver hitbox, cambiar entre starpos, ponerle RGB a tu icono. Siguen siendo cosas que si no las tuviéramos no las echaríamos de menos, pero al tenerlas se vuelve divertidísimo el juego. Hay gente que le encanta tener todo personalizado y todo controlado, como hay gente que solo quiere jugar su juego favorito y ya está. El Mega Hack después de la 2.2 va a ser lo que siempre debió ser: una extensión con funciones añadidas que son divertidas por $4.99. Ahora, una pregunta esencial: ¿cómo será la adaptación del Mega Hack en la 2.2? Bueno, a ciencia cierta no se sabe qué tanto haya cambiado el código del juego como para que el menú mod no sea compatible. No estoy seguro, pero creo que RobTop usó un programa diferente para codificar la 2.2. En este caso pueden pasar semanas, incluso meses, en los que Absolute demoraría para adaptar la deseada extensión de Geometry Dash. También puede que simplemente siga funcionando normal, con algunos bugs y unas funciones medio inútiles, pero funcionando, esperando una actualización. Pero todavía tenemos que esperar a lo imposible: que salga la 2.2. Que si no has comprado el Mega Hack y no sabes si hacerlo, bueno, mira que hoy por hoy en la 2.1 es demasiado esencial y muy difícil de poder jugar o crear sin él. Pero si esperas a la 2.2 no te da mucha falta, si lo único que quieres es jugar y ya está. Pero si eres un enfermo que quiere ver las hitbox, las estadísticas de tus clics y una gráfica del rendimiento promedio de tus FPS, pues el Mega Hack es completamente para ti. Y bueno, ese ha sido el video de hoy respondiendo a esta interesante pregunta. Si quieres ver más videos de este estilo puedes dejármelo saber en la cajita de comentarios. Puedes dejar tu like en el video, como también puedes suscribirte al canal si no lo has hecho anteriormente. Muchas gracias por ver, yo soy Kodomo y me voy a la mierda.